Aquí comienza Sendas Apostólicas, un programa del Ministerio Radial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Pablo VI, Bucaramanga. A todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los amigos, a todas las amigas que nos oyen y nos ven a través de Facebook, a través de Radio Todelar, Radio Bucaramanga 1050M. Y estamos agradecidos con el Señor por concedernos este día tan especial, donde podemos saber que contamos con sus misericordias. Es una bendición poder levantarnos, abrir nuestros ojos y saber que cada día Él trae una misericordia nueva de parte de Dios para nuestras vidas. Así que podemos respirar profundo, respirar con tranquilidad, con alegría, sabiendo que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso para con todos los hombres. Eso es algo que a mí me llena el corazón de alegría, saber que Dios ayuda a todo hombre, a todo ser humano, sin ni siquiera reparar en lo que éste sea. Dios está interesado en ayudar al hombre, Dios está interesado en ser amigo del hombre. Por esta razón nos envió a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y bueno, gracias al Señor estamos nuevamente aquí en este día y gozándonos, recordando esta gran fiesta que tuvimos allí en nuestra convención, donde Dios nos bendijo de una manera muy especial, y estoy seguro que nos va a seguir bendiciendo porque Él nos ama. Yo quiero invitarles para que abran conmigo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Filemón, en el versículo 10 de esta carta del apóstol Pablo. Allí Pablo le escribe a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo quiero tratar en esta hora el tema: un instrumento útil en las manos de Dios. A todo ser humano Dios le ha dado talentos, capacidades de hacer muchas cosas. Y cuando el hombre se propone o se dispone a hacer uso de eso que sabe hacer para Dios, se puede convertir en un instrumento útil en las manos de Dios. No podemos negar que la fama, la buena fama, la honra, la gloria y el honor es algo que anhelamos la mayoría de cristianos que habitamos en este planeta Tierra. De hecho, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 1, dice la Escritura: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Para el cristiano es de mayor estima tener buena fama. Y también dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, a partir del versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y eso es lo que nos proponemos cada día: buscar gloria, honra e inmortalidad. Creemos que como cristianos somos representantes de Dios aquí en la tierra. De hecho, el apóstol Pablo dice
dice que somos embajadores de Cristo. Y por esta razón buscamos siempre que el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo sea exaltado, sea engrandecido, y que su santo evangelio sea dado a conocer en todas las naciones. Pero es importante saber que existe una fama temporal, la cual es la que busca el mundo, y otra que es eterna, la cual nos ofrece Dios. Existe la vanagloria de la vida y existe la gloria eterna, la cual nos ofrece Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos hombres y mujeres buscan fama, buscan gloria, buscan honra de la forma equivocada, pero nosotros buscamos como cristianos, como hijos de Dios, la gloria, la honra y la inmortalidad que proviene de Dios. En la carta del apóstol Pablo a Filemón encontramos a varios personajes. Encontramos al apóstol Pablo, un maestro de la palabra de Dios. Encontramos a Filemón, un cristiano en proceso de crecimiento. Encontramos a Onésimo, un cristiano recién convertido. La carta del apóstol Pablo a Filemón es la más breve de las epístolas de Pablo.Esta epístola o carta es de carácter privado, es decir, es la carta, por decirlo así, de un pastor a uno de sus creyentes. Sin embargo, la carta nos permite entrever que entre el apóstol Pablo y Filemón hay algo más que una estrecha relación de pastor y oveja. Entre el apóstol Pablo y Filemón había un vínculo fraternal muy fuerte. Por cierto, cuando el apóstol Pablo inicia su carta a Filemón, lo llama colaborador nuestro. Con esto, el apóstol Pablo da a entender que Filemón, quien por cierto era un hombre rico, era un colaborador de la obra del Señor. Y de hecho el apóstol Pablo, por medio de esta carta, no solo saluda a Filemón, sino que también saluda a la iglesia que está en la casa de Filemón. Este hombre era un hombre servidor, un gran servidor del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a Filemón, por medio de esta carta: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo vivía agradecido con este hombre y daba gracias en primer lugar al Señor Jesucristo por este instrumento. Qué hermoso es cuando un hombre o una mujer se dejan usar por el Señor Jesucristo. Y recordemos las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo que dijo: haceos tesoros en el cielo. Algunos hacen tesoros aquí en la tierra, y al respecto el Señor Jesucristo hizo referencia de un hombre rico cuyas cosechas fueron abundantes, y él pensó diciendo: ¿qué haré? Ya sé, tumbaré los graneros que tengo y los haré mayores, y entonces allí guardaré todas mis cosechas, y le podré decir a mi alma: alma, regocíjate y gózate, porque muchos bienes tienes. Y entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos que cuando este hombre no había terminado aún de hablar, oyó una voz que le dijo: necio, ¿y
que has guardado, ¿para quién será? Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, así le acontecerá a todo aquel que es rico para consigo mismo y no para con Dios. Filemón tenía bienes, tenía propiedades, tenía talentos, pero era un hombre que sabía que lo que tenía era para ponerlo al servicio de Dios. Por esta razón, el servicio de Filemón a Dios no era un servicio común y corriente. Filemón se destacaba por el amor y la fe que sentía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí quiero aclarar que cuando la Biblia habla de los santos, se refiere a los creyentes en Cristo Jesús. De hecho, déjeme decirle, querido amigo, que en la primera carta a los Corintios, del capítulo 1, si tú quieres, cuando tengas tiempo, puedes leerlo. Pablo dice que todos somos llamados a ser santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tú puedes hacer parte de los santos, y ser santo significa vivir apartado para Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de salvación de Dios. Nosotros no nos consideramos santos porque pensemos que somos perfectos, no. De hecho, incluso la Biblia nos enseña que Dios mismo en Cristo Jesús a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Así que como santos estamos siendo perfeccionados para cada día vivir de una forma agradable a Dios. Así que Filemón se destacaba por el amor y la fe que sentía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hay gente que dice, yo amo es al Señor Jesucristo, y tienden a menospreciar a los hijos de Dios. Y en este respecto, pues la Biblia nos enseña que el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Pero Filemón no solamente amaba al Señor Jesucristo, también amaba a los santos. Por lo cual el apóstol le escribe diciendo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué lindo, ¿verdad? Este hombre sabía muy bien su función como discípulo, como creyente del Evangelio. Este hombre se propuso en sí decir, no, yo voy a motivar a mis hermanos, yo voy a alentarlos para que ellos continúen, y a todo aquel que veía desanimado, a todo aquel que veía desalentado, este hombre lo animaba, este hombre le inyectaba palabras de aliento, palabras de fe. Así que esta carta evidencia cómo Filemón, cuyo nombre significa afectuoso, cariñoso, amigable, amable, Filemón era un hermano conocido por todos los creyentes de la iglesia del Señor por ser un hermano con estas características, un hermano de muy buen testimonio. Necesitamos muchos hombres como Filemón. Necesitamos muchas mujeres como Filemón. Hombres y mujeres amigables, amables, cariñosos, dispuestos a consolar, dispuestos a darle a aquel que está pasando por alguna situación difícil palabras de aliento, a confortar a aquellos que están desanimados. Yo creo que este debe ser el perfil de todo hermano
hermano, de toda hermana, de todo servidor, de toda servidora, de todo aquel que quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios. Filemón era amado por el apóstol Pablo, y no solamente por el apóstol Pablo, por la iglesia del Señor. Hace muchos años le escuché a mi pastor, el hermano Álvaro Torres, en una enseñanza que nos dio en ese tiempo a los jóvenes, acerca de que el hombre de Dios debe tener la aprobación de los dos poderes que existen aquí en la tierra: la aprobación de Dios y la aprobación de la iglesia. Hay hombres que están aprobados por Dios, pero no tienen la aprobación de la iglesia, porque muchos hermanos dicen, pero hermano, pero es que uno que conoce y uno que sabe. Pero qué bueno cuando alguien llena este requisito, tal y como lo hizo Filemón. Filemón era amado por el apóstol Pablo, pero también era amado por la iglesia. Todos daban de él buen testimonio. Era conocido como un hermano que confortaba los corazones de los desalentados, de los que estaban débiles. En otras palabras, Filemón, con sus palabras de amor y cariño, daba fuerzas a los creyentes de ese tiempo para que siguieran adelante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Filemón veía a un creyente débil en la fe, lo consolaba, lo animaba para que cobrara nuevas fuerzas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy, en esta mañana, queremos decirte a ti: esfuérzate, mi amado hermano, en Cristo Jesús, porque tú vales mucho. No importa cuál sea tu necesidad, tus circunstancias, yo estoy seguro que el Señor tiene para ti cosas grandes. Dios quiere usarte como un instrumento útil en sus manos. Creo que Filemón aprendió muy bien del apóstol Pablo, quien a su vez aprendió del más grande de todos los maestros de la historia de la humanidad. Por algo el apóstol Pablo dijo: aprended de mí como yo de Cristo, y sé imitadores de Dios como hijos amados. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante, el Señor narra la parábola del buen samaritano, en la cual un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y dice la Escritura que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El sacerdote era un personaje de la línea saducea y representa el nivel más alto de los dirigentes espirituales y religiosos judíos del tiempo en el cual el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre, y que tenía al templo como el eje central de su oficio. Era pues el sacerdote la persona que encabezaba el máximo tribunal político religioso judío en el Sanedrín. El levita, personaje que si bien no tenía el rango de sacerdote, no obstante desempeñaba un papel importante en el pueblo, en el templo, específicamente en el canto y la música. Este personaje, al igual que el sacerdote, dependía de la contribución de la comunidad para su sustento. Pero tanto el sacerdote como el levita se distinguieron por su falta de sensibilidad ante la necesidad de uno de sus semejantes. Yo creo personalmente que esto nos ilustra muy bien
lo que dijo el apóstol Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. De nada sirve tener mucho conocimiento, de nada sirve tener muchos títulos si no los colocamos al servicio de Dios. Yo creo que servirle a Dios es cuestión de amar. Es cuestión de servirle al prójimo, es cuestión de ser útiles en las manos de Dios conforme al propósito que Él tiene para con cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta Tierra. Creo que aquí encaja muy bien las palabras dichas por el Señor Jesús a los fariseos cuando los oyó decir a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo creo que eso es lo que busca Dios de nosotros, que nosotros seamos útiles en sus manos para que de esta manera se efectúe, se desarrolle el servicio que Él quiere en aquel hombre que lo necesita Él y que nosotros podemos servir como ese canal, como ese medio para suplir la necesidad de aquel que está necesitado de Dios. Aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado por unos ladrones, los cuales lo despojaron de todo cuanto tenía y lo habían dejado mal herido, no halló auxilio ni socorro en aquellos que presumían de ser hombres de Dios, sino en un samaritano, un hombre que para los sacerdotes y levitas de aquel tiempo era prácticamente un hereje. Pero a este hombre no le importó si aquel hombre mal herido era de su religión o no, si era de su estatus social o no, si era de su raza o no, si era de su mismo nivel intelectual o no. A él lo que le interesaba era que aquel hombre era un necesitado, necesitaba ayuda y él se la podía brindar. Este samaritano que iba camino a determinado lugar, vino, se acercó a él y viéndole, dice la Escritura, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor Jesús, dirigiéndose al intérprete de la ley que había dicho estas cosas, le dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces aquel hombre le respondió: el que usó de misericordia con él. Por esta razón, yo creo que ser útil en las manos de Dios es cuestión de servirle al Señor, es cuestión de hacer su voluntad, no es cuestión de hacer actividades por hacer, no, es cuestión de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Filemón era un buen creyente, era un instrumento útil en las manos del Señor, pero él tuvo en su caso un esclavo que se escapó después de robarle algunas pertenencias. Seguramente el apóstol Pablo, preso en Roma, lugar desde el cual le escribe a Filemón esta carta,
le había hablado en varias ocasiones sin que aparentemente fructificara en él la palabra de Dios. Pero este esclavo de Filemón, quien huyó de la casa de su amo, después de robarle seguramente algunas de sus pertenencias y huyendo, fue hecho preso en Roma, lugar donde se encontraba el apóstol Pablo, y allí seguramente tuvo un encuentro con Pablo, donde Pablo dijo: yo a este lo conozco, yo a este le he hablado en alguna parte, este ha oído acerca de la palabra de Dios. Y entonces Pablo continuó hablándole acerca del evangelio, y es allí donde el esclavo de Filemón, llamado ahora Onésimo, se convierte. La palabra Onésimo significa útil, y entonces ahora es puesto en libertad, no solamente en su condición física, sino espiritual, porque eso es lo que acontece con todo aquel que oye la palabra de Dios. Todo aquel que recibe la palabra de Dios es hecho libre espiritualmente, y Onésimo no solamente fue hecho libre espiritualmente, sino que también salió de la cárcel y ahora decide regresar a la casa de su amo. Y entonces Pablo le escribe a Filemón para que reciba a Onésimo, a quien Pablo ahora considera como un hijo. Y le dice el apóstol Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Note usted como un hombre que en otro tiempo estaba lleno de resentimiento y amargura, que hacía cosas malas, por medio de la palabra de Dios se convierte y comienza a ser útil en la obra de Dios, comienza a ser útil en el propósito de Dios, comienza a ser útil y necesario. Yo creo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, que en esta mañana tú puedes tomar la decisión de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser útil, yo quiero servirte, yo quiero hacer cosas que honren, que exalten tu nombre. Yo quiero vivir una vida agradable delante de ti. Y bueno, acontecerá lo que dice allá en el capítulo 3 de Proverbios: busca hallar gracia delante de Dios, y la hallarás también delante de los hombres. El hombre y la mujer que busca agradar a Dios, que busca honrar a Dios, Dios también lo honrará. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que Dios les guarde. Continuamos en el nombre de Jesús con una canción.